Muy buenos días. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado de la República, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos, así como la organización Quirón, Cultura más Derechos Humanos, les dan la más cordial bienvenida al foro Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el siglo XXI, Logros y Retos, con el objetivo de identificar a través del diálogo participativo entre personas con discapacidad, sociedad civil organizada y organismos autónomos protectores de derechos humanos, cuáles son los avances y retos para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el marco de la Convención en la materia firmada y ratificada por México. Me permito mencionar que en el presidium de este acto nos distinguen con su presencia el maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. La licenciada María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. La maestra Alejandra Haas Pasiuk, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El contador público Edgar Garza, fundador de la Asociación Civil Dime y Juntos lo Hacemos. Y el maestro Juan José Zamarrón, vicepresidente de la Asociación Civil Quirón, Cultura más Derechos Humanos. Para dar un mensaje de bienvenida, tiene el uso de la palabra el contador público Edgar Garza, fundador de la Asociación Civil Dime y Juntos lo Hacemos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Nos complace contar con la presencia de todas y todos ustedes. Agradecemos la participación de quienes nos acompañan en el presidium, a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, de los ponentes que conducirán los conversatorios de este foro y de manera muy especial a nuestros invitados especiales que son todos ustedes. En un ejercicio de justicia, debemos reconocer que en México los derechos de las personas con la discapacidad han sido eclipsados por estereotipos, prejuicios y estigmas. La historia ha demostrado que los derechos de las personas con discapacidad no han logrado encontrar espacio ni lugar dentro de las políticas públicas implementadas por los últimos gobiernos en México. Por consecuencia, el objeto de este evento es promover percepciones positivas y una mayor conciencia social. La deuda que se tiene hoy con ellos es enorme y las voces que escucharemos a lo largo de esta jornada darán un testimonio y compartirán diversas visiones respecto a los hechos, actos y omisiones, así como los retos que debemos enfrentar para darle un verdadero reconocimiento a los derechos de las personas con discapacidad. Como ya se dijo, las políticas públicas implementadas en el pasado han avanzado con lentitud y en muchos casos no se perciben cambios significativos en la calidad de la vida o el empoderamiento de los hombres y mujeres que se esfuerzan 10 veces más para poder realizar sus actividades cotidianas. A lo largo de la historia se han aprobado convenios e instrumentos internacionales que han impulsado directrices en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y a 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aún hay retos por resolver, pero con el compromiso y la colaboración de las instituciones públicas y la sociedad civil lograremos excelentes resultados. En lo que concierne a la educación, las niñas y los niños que presentan esta condición se encuentran entre los más excluidos y discriminados. Para ejercer este derecho, no debe de sorprendernos que 3 de cada 10 jóvenes en edad adulta no saben ni leer ni escribir. Esta desventaja provoca
que el 30% de las personas con alguna discapacidad puedan obtener empleos. Y aún cuando el gobierno ha ofrecido programas e incentivos fiscales para pequeñas, medianas y microempresas, para que les brinden oportunidad de empleo al talento de este sector de la población, los resultados no han cumplido con las expectativas. Por esa razón, el sector empresarial debe de ser solidario con este sector de la población y brindarle las mismas oportunidades de empleo como a cualquier persona. Las políticas públicas relativas a la atención de las personas con discapacidad en México han carecido de perspectiva de inclusión y a ello ha derivado en rasgos sociales que han dificultado el pleno desarrollo de las personas con discapacidad. A pesar de que se han aprobado reformas y leyes que han robustecido el andamiaje jurídico que defiende los derechos, cuando contamos con una ley general para la inclusión de las personas con discapacidad y sus homólogas en las 32 entidades, seguimos advirtiendo profundas diferencias entre lo que dice la ley y lo que se debería de observar en transporte público, en las escuelas, en las oficinas, en todo el trato que deben de tener las personas con alguna discapacidad. Es momento de que todos trabajemos en la implementación de estrategias más eficientes, que redunde en la construcción de una sociedad más sensible y que transforme nuestro entorno en espacios más amigables, que atiendan las necesidades de este sector de la población. Caminemos en una misma ruta, donde nuestras niñas y niños se miren con respeto y cariño, en donde los adultos seamos el ejemplo de las nuevas generaciones y en donde el esfuerzo de todos se detone para una mejor calidad de vida. Concluyo reconociendo el trabajo que han realizado las instituciones gubernamentales, así como el esfuerzo y la solidaridad de las organizaciones civiles para lograr el bienestar de las personas con discapacidad. La sociedad civil organizada tiene mucho que aportar. Ayudar no es una tarea sencilla, pero la vocación y la convicción de muchas asociaciones ha contribuido para hacer el país en un mejor lugar de convivencia. Como muchos de ustedes, la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos, estamos aquí con el firme propósito y la mayor de las convicciones para incidir positivamente en la vida de las personas con una situación de vulnerabilidad. Nuestra fundación valora el coraje en las que las personas con discapacidad enfrentan los retos de la vida y pese a las adversidades dan muestra de coraje y de un orgullo nacional. Salgamos de aquí con el compromiso de ser parte de la solución que le asegure a este sector de la población un desarrollo emocional, mental y profesional. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del contador público Edgar Garza. Y ahora escucharemos la intervención del maestro Juan José Zamarrón, vicepresidente de Quirón, Cultura más Derechos Humanos. Buenos días, miembros del Presidium, representantes de las instituciones del gobierno, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, presidenta de CONAPRED, presidente de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, invitados especiales, compañeros de la sociedad civil, de y para las personas con discapacidad y público que nos acompañan aquí en este patio, en el siguiente y por todo México. El día de hoy, 11 de junio, nos reunimos en este foro para conversar, analizar y revisar desde nuestras diferentes competencias, experiencias de trabajo y desde la historia de vida de hombres, mujeres, niñas y niños, la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el siglo XXI, logros y retos, para que a través del diálogo podamos identificar los obstáculos, los avances y retos para el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo que México firmó y ratificó en marzo de 2007. De acuerdo al INEGI, el 6.4% de la población en México tiene al menos una discapacidad, lo cual equivale a 7.650.000 personas con discapacidad. Se estima que 19 de 100 familias u hogares hay una persona viviendo con alguna discapacidad. Las principales causas de discapacidad son por enfermedad, 41%, edad avanzada, 33%, nacimiento, 11%, accidentes, 9%, violencia, el 0.6%. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición que puede presentarse desde el nacimiento a causa de una enfermedad o un accidente. Por ello, puede ser a largo plazo, permanente o temporal. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que esta es un concepto que evoluciona y que hoy resulta de la interacción entre las personas con alguna discapacidad y las barreras que impiden su participación e inclusión plena e igualitaria en nuestra sociedad. Existe la discapacidad cuando las personas con alguna discapacidad se encuentran con las barreras establecidas por quienes no comprendemos otra forma de vivir el mundo, ya que a través de los siglos hemos construido un modelo que evita ver la diversidad y complejidad del género humano. Salud, educación, vivienda, empleo, acceso a la justicia y poder disfrutar de las diferentes expresiones artísticas y culturales son algunos de los derechos que les son limitados o negados a las personas con discapacidad. Para que las personas con discapacidad vivan una vida digna y ejerzan plenamente sus derechos, es indispensable reconocer el carácter interseccional para que las personas con discapacidad puedan ejercerlos, es decir, se deben tomar en cuenta las características específicas y las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas indígenas, personas de la comunidad LGBTI, personas migrantes y personas afrodescendientes. En este sentido, es fundamental que las reformas legislativas, el diseño e implantación de políticas públicas se lleve a cabo con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y acciones afirmativas para que los sectores de la población en situación de vulnerabilidad, ya que cualquiera de estas condiciones se agrava cuando concurren con otras, y por esta razón se requiere de un abordaje específico. Por ejemplo, una mujer indígena con discapacidad motora y en situación de pobreza, un hombre gay con discapacidad visual y viviendo con VIH, un niño con discapacidad se enfrentan a problemáticas diversas y complejas. Por lo tanto, deben ser atendidas de manera innovadora en la que la meta sea mejorar su calidad de vida, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y presupuesto. Además, como lo señala la Convención, la consulta y la participación de las personas con discapacidad es indispensable en los procesos para la toma de decisiones que les afectan, para que se garantice la representatividad del colectivo, así como para que exista equilibrio geográfico, de género y étnico, entre otros. El cambio de paradigmas culturales es urgente para la integración, inclusión y participación plena de las personas con discapacidad que señala la Convención en todos los ámbitos. Es importante reconocer lo que hoy tenemos, ya que si no hubiéramos avanzado, no estaríamos aquí hoy para reflexionar sobre los logros alcanzados en materia legislativa, políticas públicas y participación social. Identifiquemos los obstáculos o barreras que persisten y a las que posiblemente nos enfrentemos. Realicemos propuestas innovadoras y trabajemos en equipo, sociedad civil organizada, organismos protectores de derechos humanos,
Poder Legislativo y personas con discapacidad. Gracias. Muchas gracias al maestro Juan José Zamarrón. Ahora escucharemos la participación de la maestra Alejandra Haspasiuk, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con quien hemos hecho muchos proyectos, entre otros la Encuesta Nacional sobre Discriminación, que nos arrojó datos muy importantes acerca de la discriminación que viven las personas con discapacidad y de la cual hablaré en unos momentos. Por supuesto, saludo con enorme gusto a la licenciada María del Rocío García Pérez, titular del DIF. Muchas gracias, licenciada García, por estar aquí y por estar también en tantos otros espacios compartiendo con CONAPRED. A la senadora Kenia López, muchísimas gracias por su presencia. Y a las dos personas de sociedad civil, a Juan José Zamarrón y también a Edgar Garza, que me antecedieron en el uso de la palabra y que realmente dijeron mucho de lo que yo ya iba a decir, pero de todas formas voy a proceder a contarles porque ya venía yo con mis datos, pero la verdad es que el mensaje es muy similar, lo cual siempre es una buena noticia. Quiero decir que coincidimos y pensamos en las mismas cosas y de manera estructural. Lo que hemos observado en CONAPRED a lo largo de los años es que vivir con discapacidad en México es enfrentar barreras y obstáculos de toda índole y en todos los ámbitos, condenando a la marginalidad en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en el acceso al empleo, a la movilidad incluso a millones de personas. Se estima, ya lo decía Juan José hace un momento, que alrededor de 6% de la población en México tiene discapacidad, vive con una discapacidad, pero según la Organización Mundial de la Salud, esta es una subestimación. En realidad lo que se supone es que hay 10% de la población mundial, o sea 10% en todos los países, que vive con una discapacidad, o sea que habría un subregistro en México. Y las primeras causas, ya lo decía también, son las enfermedades, la edad, los accidentes y la violencia. Cerca de la mitad de las personas con discapacidad viven pobreza, de acuerdo con el Coneval, 39.4% en pobreza moderada y 10% en pobreza extrema. Y además poseen, ya también se decía antes, una tasa de analfabetismo que es 7 veces mayor a la del promedio nacional. Realmente una brecha entre personas con discapacidad y personas con discapacidad que es inmensa. Solo el 10% de las personas con discapacidad cognitiva o mental cuenta con empleo, y todas las personas con discapacidad pueden llegar a tener una brecha salarial del 151% en relación con personas sin discapacidad con el mismo nivel académico y las mismas condiciones. Las desigualdades a las que se enfrentan se pueden explicar como una consecuencia, también ya se decía, de prejuicios, de estigmas y de discriminación que se viven de manera cotidiana. Por citar un ejemplo, de acuerdo con esta encuesta, la ENADIS 2017, 1 de cada 4 personas considera que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. Quiere decir que antes de empezar ya se considera, 1 de cada 4 considera que son de poca ayuda en el trabajo. Mientras que 1 de cada 3 personas con discapacidad que fueron encuestadas afirmó que en los últimos 5 años se les negó un derecho sin justificación. Y yo siempre digo, para las personas con discapacidad, sobre todo discapacidad motriz, deberían de considerar que se les violan sus derechos todos los días, todo el tiempo, porque cada vez que tratan de salir de casa se enfrentan a barreras físicas en la posibilidad de moverse por las ciudades de nuestro país. Adicional a esto, su origen étnico, también ya se dijo, su orientación sexual, su identidad de género o incluso su edad pueden exacerbar las experiencias de exclusión, la falta de participación y la violación a sus derechos. En la última década, a nivel internacional, como ustedes lo saben muy bien, se ha transitado de un enfoque asistencialista enfocado en la rehabilitación a uno de derechos humanos que considera a la discapacidad como resultado de la diversidad funcional y la falta de adaptación del entorno, como se expresó en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual establece normas de protección de los derechos civiles, económicos, culturales, políticos y sociales de las personas con discapacidad. Con base en esta convención, las personas con discapacidad no necesitan ni compasión ni caridad,
sino diseños universales, ajustes razonables y el reconocimiento de su personalidad jurídica a fin de crear condiciones para que todas y todos podamos tener los mismos derechos. A pesar de que nuestro país es signatario y fue impulsor, Gilberto Rincón Gallardo en persona, el fundador de CONAPRED, fue impulsor de la convención, no hemos transitado a este modelo social de derechos, ni en la legislación ni en las políticas públicas. La dificultad de lograrlo reside en la necesidad de modificar cada uno de los ámbitos de la sociedad mexicana y detectar prácticas de discriminación, las más recurrentes, las más nocivas, para poder desmantelarlas. De cualquier manera, podemos señalar que hay algunos avances significativos, como son la ley del CONAPRED, la ley de derechos de las personas con discapacidad, algunos programas que se han hecho y por supuesto algunos protocolos importantes, como es el protocolo para la participación como funcionarios de casillas que hizo el Instituto Nacional Electoral y que permitió por primera vez en la historia que las personas con discapacidad pudieran ser funcionarias y funcionarios de casilla en la última elección, con un número récord de personas que participaron en esas circunstancias. Más recientemente hay que destacar la sentencia del Amparo Directo 31/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina como discriminatorio que instituciones educativas restrinjan el acceso a la educación con motivo de discapacidad. Las implicaciones de este amparo son enormes, son muy importantes y afortunadamente después de esa sentencia tuvimos la reforma reciente al artículo 3º constitucional que ya consagra a nivel de la Carta Magna la educación inclusiva como un derecho de todas y de todos y como una obligación de todas las instituciones educativas públicas y privadas. Con respecto a los retos pendientes, un aspecto fundamental es garantizar la accesibilidad universal como derecho y como principio transversal, porque aunque suene muy lógico, muchas veces no se ve que si una persona no puede salir de su casa, no va a poder acceder a todos los demás derechos a los que tiene que acceder. Otro derecho llave que brinda acceso a otros derechos es el de la capacidad jurídica sin intermediación de terceros, pero con el sistema de apoyos que prevé la Convención. Y esto es todavía un andamiaje que se tiene que construir para empezar a reformar los códigos civiles que contemplan el juicio de interdicción, seguido de la creación de un sistema de apoyos que permita realmente que las personas con discapacidad puedan ejercer su autonomía y su capacidad de decisión. Y finalmente, se tiene que crear políticas que atiendan a las personas con discapacidad de manera integral y que abarquen todos los aspectos de su vida y no seguirnos enfocando en el aspecto médico, que siempre ha sido el lugar en donde se ponen los recursos, en donde se pone el interés, sino en todos los aspectos de su vida. Y para ello se requiere de la participación de varias secretarías de Estado, de los 3 niveles de gobierno, y se requiere, por un lado, armonizar leyes y reglamentos con base en la Convención, diseñar políticas públicas medibles y evaluables y, por supuesto, contribuir a combatir los prejuicios y los estereotipos que perpetúan la desigualdad social y económica a la que están sujetas las personas con discapacidad. Este trabajo tiene que ser coordinado y orientado por una institución fuerte que tenga experiencia técnica y que además tenga capacidad de orientar y construir una política de Estado en esta materia. Es indispensable que desde las instituciones gubernamentales retomemos el enfoque central de la Convención y luchemos contra las desigualdades a las que se enfrentan las personas con discapacidad, entendiendo la discapacidad no como una fatalidad, sino como una consecuencia innecesaria y combatible de la discriminación. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Alejandra Haas-Pashuk y a continuación tiene el uso de la palabra la licenciada María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Creo que ya no le vamos a dejar nada que decir a nuestro consejero nacional, porque vamos a coincidir en todo. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos. Muy buenos días a todas y a todos. Y efectivamente, a pesar de todos los esfuerzos puestos en marcha hasta el día de hoy, las personas con discapacidad se siguen enfrentando a entornos en los que no se encuentra considerada su diversidad funcional de naturaleza física.
mental, intelectual o sensorial. Este rezago en materia de espacios y servicios accesibles es erróneamente asociado a dificultades para su participación plena y efectiva en la sociedad. Es por eso que trabajar decididamente en la adecuación y eliminación de todo tipo de obstáculos significa trabajar también en la eliminación de prejuicios y estereotipos hacia ellas y ellos. Por eso agradezco muchísimo la oportunidad de participar en esta inauguración, en este foro, con el cual se dará nuevo impulso al diálogo abierto acerca de los avances y retos para asegurar el pleno ejercicio de los derechos a quienes viven con alguna discapacidad. Erradicar las barreras para que las personas con discapacidad puedan acceder a una vida plena resulta imperativo para las instituciones. Fomentar su inclusión, así como la toma de conciencia entre la sociedad sobre la discapacidad como parte de la diversidad humana, es nuestra responsabilidad. Espacios arquitectónicos, urbanos, sedes gubernamentales, escuelas, transporte público, pero también medios de información y comunicación deben ser transformados, con una visión amplia e integral para asegurar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona en función de las actitudes hacia ella y las barreras impuestas socialmente, al tiempo que destaca la relevancia de incorporarla como parte de las estrategias de desarrollo sostenible para erradicar cualquier tipo de discriminación que constituya una vulneración de la dignidad y el valor inherente a todas y todos los seres humanos. El reconocimiento efectivo del valor de las aportaciones hechas por las personas con discapacidad a sus comunidades exige trabajar decididamente en acciones, programas y estrategias para garantizar el pleno goce de sus derechos y libertades, lo cual favorece también al desarrollo de nuestra sociedad. México ha firmado y ratificado el contenido de esta convención, reconociendo la obligación y compromiso de sus instituciones en temas como la erradicación de la discriminación, la atención a mujeres, niñas y niños con discapacidad, el acceso a la educación, la necesidad de impulsar medidas efectivas para sensibilizar a la población sobre el tema, sin prejuicios, ni estereotipos, ni prácticas nocivas, las situaciones de riesgo a las que se pueden enfrentar, la protección de su integridad y la accesibilidad. Sin embargo, son muchas las tareas y asignaturas pendientes, sin lugar a dudas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, 49.4% de las personas con discapacidad vive en situación de pobreza, la mitad de la población casi. 39.4% en pobreza moderada y 10% en extrema. Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 2017 señalan que en México prevalecen numerosos prejuicios y actitudes discriminatorias. Por ejemplo, 1 de cada 4 encuestados considera que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo y 26% estaría poco o nada de acuerdo en que alguien de este grupo social ocupara la presidencia de la República. Terrible, ¿no? En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia compartimos la esencia de la propuesta de Agenda Básica de Derechos Humanos 2019, instrumento de gran relevancia para la construcción de planes y programas tendientes a cumplir de forma urgente con las obligaciones del Estado mexicano en la materia y que, entre otros rubros, contempla el empoderamiento y protección a grupos de atención prioritaria como lo son las personas con discapacidad. Tenemos claro que es necesario transitar del puro asistencialismo hacia la construcción de modelos de atención que garanticen efectivamente los derechos civiles, culturales, políticos, sociales y económicos de las personas con discapacidad. Es por ello que nos sumamos a todos los esfuerzos orientados a fomentar inclusión social, una mayor inclusión social, educativa y laboral de las personas con discapacidad, a través de la divulgación de sus derechos y la generación de conciencia entre autoridades y sociedad,
para erradicar toda forma de discriminación, para garantizar que niñas, niños y adolescentes se encuentren en igualdad de condiciones, que hagan efectivo su derecho de acceder a la educación en todos los niveles, así como para fortalecer los programas de rehabilitación y crear entornos y servicios con enfoque de accesibilidad. En esta materia trabajamos decididamente para avanzar en el cumplimiento de nuestra tarea, de construir mecanismos para facilitar la participación de las personas con discapacidad, pero sobre todo para garantizarles el acceso a una vida digna, plena, en libertad, y que la puedan disfrutar sin restricción de todos sus derechos. Estoy convencida de que el intercambio que se llevará a cabo a través de este foro sobre derechos humanos de las personas con discapacidad tendrá como resultado un impacto positivo en la creación e implementación de las políticas públicas y estrategias que nos permitan superar rezagos y mejorar lo que hasta ahora se ha venido haciendo. Les agradezco mucho, muchas gracias y mucho éxito en este foro. Agradecemos a la licenciada María del Rocío García Pérez y damos paso al mensaje de la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Muchas gracias. Por supuesto, agradecer la anfitrionía del presidente de la CNDH. Muchísimas gracias, querido Luis Raúl González. Muchas gracias por estar aquí, por compartir esta mesa, por invitarnos a todas y a todos, por ver caras conocidas y, por supuesto, agradecer a todas y a todos su presencia. A la titular del DIF, muchísimas gracias por compartir la mesa y por compartir las cifras esta mañana. Trataré justamente de no repetirlas. A mi querida Alejandra Haas, un gusto como siempre verte. Edgar Garza, Juan José Zamarón, un gusto compartir con ustedes la mesa. Me encantan las mesas paritarias, soy absolutamente consciente de que este país está cambiando y esta mesa es maravillosa. Desde 2007, año en que México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, se ha tenido un recorrido largo y en ocasiones tortuoso. Es necesario armonizar la legislación nacional y local a dicha convención, asegurando que las personas con discapacidad cuenten con el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Los principios generales que deben observarse en México son el respeto a la dignidad inherente, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la autonomía individual, la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a la evolución de las facultades de las niñas, niños y adolescentes con discapacidades y su derecho a preservar su identidad, entre muchos otros. Sin embargo, hoy vemos con desaliento que muchas de las políticas públicas que se están adoptando son regresivas, contradiciendo el principio de progresividad establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución al desproteger a los menores que sufren alguna discapacidad. En 2015, el Foro de Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en colaboración con diversas instancias mexicanas como Sedesol, Hoy Bienestar, el DIF y el Fondo para Promover los Derechos de las Personas con Discapacidad, pusieron en marcha el modelo de atención y cuidado inclusivo para niñas y niños con discapacidad en el marco del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, cuya finalidad era fortalecer los mecanismos de atención y cuidado inclusivo de niñas y niños con discapacidad o alteración de su desarrollo. Con este modelo, las expectativas de las madres y padres de familia para inscribir a sus hijas e hijos con discapacidad en un sistema de educación regular iban en aumento, ya que mientras mayor era el nivel de inclusión en las estancias infantiles, también lo era dentro de su comunidad. El modelo de atención de las estancias infantiles evolucionó de centros de resguardo a espacios que fomentaban un desarrollo integral y donde se contaba con una alimentación adecuada, vigilancia de su salud,
estimulación temprana y educación inicial, así como detección oportuna de discapacidades. Incluso nuestra propia Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe en sus artículos 54 y 55 la negativa o restricción del derecho a la inclusión de niñas y niños con discapacidad que implique el acceso a la educación y a su participación, al mismo tiempo que obliga a las autoridades a promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de niñas y niños en cada caso que se necesite. Apenas el día de ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendación a diversas instituciones del Gobierno federal, incluida la Secretaría de Bienestar, a efecto de que se restituyan los derechos que fueron violados a diversas personas por la cancelación de las estancias infantiles en México, incluidos los derechos de las niñas y niños con discapacidad que ahí eran atendidos. Por lo que lamento la no presencia de funcionarios federales que tienen que ver con la materia, ya que la presencia de la subsecretaria hubiera alentado hoy a solicitarle que acepten y cumplan la recomendación emitida. En este sentido se encuentra también el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS, el cual surgió como respuesta a diversas recomendaciones emitidas por instancias internacionales y cuya exigencia no puede obedecer a vaivenes gubernamentales. Debemos estar conscientes de que sin CONADIS no hay programa integral. Si no hay programa integral, no hay acciones transversales que incluyan políticas públicas suficientes para atender a la población con discapacidad, y sin políticas públicas no hay inclusión. Ahí es donde radica la importancia de un CONADIS. Necesitamos que toda elaboración y aplicación de política pública y legislación sobre cuestiones relacionadas con discapacidad sean tomadas previa consulta a los grupos interesados, incluidos los niños y las niñas con discapacidad y las organizaciones que los representan. En este sentido, es importante señalar que México no puede estar bajo ningún pretexto de aplicación de medidas de austeridad, vulnerando los derechos contenidos en la Convención y en nuestra propia Carta Magna. Por lo anterior, es necesario que el Ejecutivo incorpore toda una estrategia de políticas públicas a efecto de lograr erradicar los principales problemas que actualmente aquejan a este sector de la población, ya que carecen de oportunidades, no cuentan con acceso laboral y no tienen una educación adecuada, incluso no tienen cuidados médicos y sanitarios oportunos, por lo que si se quiere lograr una inclusión plena, la simple entrega de una pensión no basta. Por parte del legislativo, tanto federal como locales, aún tenemos mucho por hacer para lograr garantizar a las personas con discapacidad el disfrute y ejercicio de sus derechos fundamentales. Debemos impulsar presupuestos públicos con perspectiva de derechos humanos de las personas con discapacidad. Urge, es necesario poner este acento y debemos decirlo en este foro y en todos los foros posibles, así como una armonización legislativa que proteja la integridad de dicha población. Debemos igualmente garantizar su derecho de acceso a la justicia sin obstáculos. Como sociedad debemos sensibilizarnos, desalentar prácticas de marginación y exclusión para empoderar a este sector de la población que en estos momentos sufre de desatención por parte de las autoridades. Y la solución es justo esta, que hoy está congregada aquí: sociedad civil, derechos humanos, instituciones, gobiernos, mujeres y hombres. Felicidades a todas y a todos por estar en este foro. No retrocedamos en los logros que hemos ganado en México y, por supuesto, avancemos en los retos. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la senadora Kenia López Rabadán. Y para proceder a la declaratoria oficial de este evento, va a dirigir un mensaje y hacer la misma del Foro de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el siglo XXI, Logros y Retos,
tiene el uso de la palabra el maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto estar participando en este foro convocado por la Cámara de Diputados, foro denominado Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el siglo XXI, logros y retos, en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue facilitadora del espacio que hoy permite la concurrencia del panel paritario, que lo veo muy bien, y permite también la participación de diversos panelistas. Saludo a la senadora Kenia López, agradeciéndole que compartiera esta mesa y agradeciendo también la solidaridad con la recomendación que se emitió el día de ayer. Y también déjenme hacer una reflexión sobre el CONADIS. CONADIS es, yo diría, la garantía del Estado mexicano comprometida con el Comité de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad para el cumplimiento de la Convención de Protección de Derechos de Personas con Discapacidad. De hecho, la Convención prevé mecanismos que puedan precisamente impulsar el que se den y se hagan efectivos los derechos de personas con discapacidad contenidos en la Convención, y México creó CONADIS como una garantía y así lo ha reportado en sus informes ante el comité respectivo. Por eso creo que es importante que también se fortalezca el CONADIS, se nombre a su titular. Hoy, yo lamento que no esté el CONADIS aquí, me estoy enterando que no está en los paneles, pero habrá ocasión de seguir impulsando el que el CONADIS se fortalezca y que pronto ojalá recaiga una designación sobre esta institución. Saludo también y agradezco la presencia de María del Rocío García Pérez. Si se dan cuenta, somos homólogos de iniciales, RGP, Rocío García Pérez, su servidor Raúl González Pérez. Agradezco su presencia y agradezco que hiciera mención de la Agenda Básica de Derechos Humanos 2019 que la CNDH ha presentado al Gobierno de la República. También saludo a mi aliada, somos aliados en el impulso de derechos humanos, representando precisamente al Consejo para Prevenir la Discriminación, la maestra Alejandra Haas. Muchas gracias, Alejandra. Y desde luego al maestro Juan José Zamarrón, vicepresidente de Quirón Cultural más Derechos Humanos, y al contador Edgar Garza, fundador de la Asociación Civil Dime y Juntos lo Hacemos. También a las y los distintos representantes de organizaciones de la sociedad civil, a las y los compañeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al maestro, al ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz, titular del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa. Muchas gracias por estar con nosotros, señor ingeniero. A Diana Zavala Hurtado, de Indesol, a Jacqueline Andrés, de Indesol, a Joaquín Alba Ruiz, aquí compañero de trabajo de la comisión y titular del programa de personas con discapacidad, al maestro Marco Hernández Legazpi, director general de vinculación interinstitucional, y al diputado Asael Santiago Chepi, de la Cámara de Diputados. Las personas con discapacidad cuentan con un instrumento de derechos humanos que es el primero del siglo XXI, que fue negociado en un tiempo récord de 6 años y que fue ratificado y entró en vigor también en un tiempo récord, iniciando los trabajos para su desarrollo en 2002 y entrando en vigencia en mayo de 2008 en todo el mundo y también en nuestro país. Se trata del primer instrumento de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas
que contó con la participación directa, como ya lo decía la senadora, no pueden estar ausentes, directa de los propios interesados, ya que las personas con discapacidad trabajaron a la par de los representantes gubernamentales, especialistas, investigadores, académicos de todo el mundo en la redacción final. Me refiero a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en adelante convención, la cual a la fecha ha sido ratificada por 178 países, siendo también importante destacar que fue promovida por nuestro país ante las Naciones Unidas. El proceso de su desarrollo y el propio texto del tratado marcan un parteaguas en la forma de entender y atender las necesidades de las personas con discapacidad. Estos datos nos indican la importancia de este tema, considerando que las personas con discapacidad son parte fundamental de la diversidad humana, siendo parte de otros colectivos, aquí ya se habló mucho, lo importante, como ya se dijo, son las coincidencias, siendo parte de otros colectivos como las mujeres, niñas, niños, personas indígenas o de la población LGBT. Hoy, a 11 años de la entrada en vigor de la Convención, aún hay muchos retos para que el sueño que representa se convierta en una realidad en todo el mundo. La sociedad en general y gobiernos de todo el mundo no han podido responder con la misma rapidez con que el tratado fue ratificado. Y aquí es donde siempre hacemos la reflexión. Somos capaces de dotarnos de buenas leyes, de ratificar tratados, pero la materialización de los mismos abre una brecha enorme. El gran reto como país es cerrar esa brecha, hacer realidad esas hipótesis normativas de fuente nacional o de fuente internacional en la realidad concreta. Y ese es el gran reto que debemos asumir. El entender la discapacidad como un fenómeno natural a la condición humana y a las personas con discapacidad como titulares de derechos ha sido ese cambio de paradigma que ha sido difícil asimilar por personas e instituciones por igual, para traducirlo en actitudes, políticas y programas que garanticen la inclusión plena en la sociedad de las personas con discapacidad. La inclusión de las personas con discapacidad solo puede darse mediante el desarrollo de acciones y programas que abarquen todas las ramas del conocimiento humano, ya que limitar su atención a un modelo, como decía Alejandra Haas, modelo médico-asistencial, es una clara muestra de que se tiene una visión equívoca y contraria al enfoque social y de derechos humanos. La atención al tema de la discapacidad es transversal y abarca todos los sectores y órdenes de gobierno. Comprende no solo el tema médico y aun cuando la situación de marginación de las personas con discapacidad hace necesaria la asistencia social, esta debe proporcionarse bajo una perspectiva de derechos humanos. El Estado mexicano no puede pasar por alto a los millones de personas con discapacidad. La ENADID 2014 indica que hay, como ya lo dijo el maestro Juan José Zamarrón, 7.2 millones de personas con discapacidad en México, aunque también está la cifra negra, que siguen viendo limitado su potencial para contribuir al desarrollo del país al negarles el acceso a la salud, rehabilitación, el entretenimiento, la cultura, la educación o el empleo y la oportunidad de demostrar sus verdaderas capacidades. Sigue siendo indispensable difundir el nuevo paradigma del modelo de derechos humanos y que las personas con discapacidad dejen de ser vistas como objetos de caridad y asistencia para convertirse verdaderamente en titulares de derechos y obligaciones, respetando sus libertades fundamentales. Y para no caer en las cifras que ya han sido coincidentes, ¿no? Pero sin el ánimo de quedarme de darle cifras, déjenme referir el informe especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad de las entidades federativas, presentado por la Comisión Nacional en diciembre de 2018. Señala entre sus conclusiones la persistencia en todos los rubros analizados del modelo médico rehabilitador en la estructuración e implementación de la política pública dirigida a la población con discapacidad, así como la falta de mecanismos de participación y consulta para que las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones se involucren en los temas que directamente les afectan.
Considerando los 25 rubros que abarca el informe especial que dimos a conocer en diciembre, se esperaban un total de 800 respuestas de las 32 entidades federativas, es decir, nos dirigimos a las 32 entidades federativas. Sin embargo, solamente se obtuvieron 541, o sea, tuvimos una respuesta del 67.6% del total esperado. No se recibieron respuestas, por ejemplo, ninguna respuesta por parte de los estados de Aguascalientes, Durango, Jalisco y Nayarit, por lo que este informe abarca 28 de las 32 entidades federativas. Referente al rubro de armonización legislativa, dieron respuesta 23 entidades federativas. Del total de las entidades federativas que respondieron, el 90% hicieron referencia a acciones ambiguas o insuficientes de armonización. Se destaca que permanece un rezago en el avance de la armonización legislativa en las entidades federativas y resulta insuficiente para contemplar los derechos de las personas con discapacidad y garantizar el ejercicio, goce y disfrute de los mismos de manera plena y en todos los ámbitos de la vida. En el rubro de toma de conciencia, de 32 estados dieron respuesta a 27 estados. Del total de las entidades federativas que respondieron, 67% reportaron acciones ambiguas o insuficientes también sobre el artículo 8 de la Convención. Solo el 33% de las entidades hicieron referencia a acciones concretas sobre este rubro. En materia de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, 23 entidades federativas respondieron. El 60% de las entidades que respondieron reportaron acciones ambiguas o insuficientes con respecto al acceso a la justicia de las personas con discapacidad. 20% hizo referencia a leyes u otros ordenamientos y solo la Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León y Querétaro reportaron acciones concretas de accesibilidad, capacitación y promoción. Otros rubros como igualdad y no discriminación, niñas y niños con discapacidad, mujeres con discapacidad, protección civil, accesibilidad, acceso a la salud, trabajo, empleo y a la información, educación, rehabilitación, vida independiente, igual reconocimiento como persona ante la ley, respeto del hogar y la familia y participación política muestran importantes rezagos. Los 3 órdenes de gobierno deben redoblar sus esfuerzos y redimensionar los programas, presupuestos y acciones que actualmente lleven a cabo para el disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad, a fin de cumplir con las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano, ya que la Convención tiene un carácter vinculante y es imperativo su materialización permanente y progresiva. Algunos retos concretos. La falta de una estrategia nacional y de largo plazo en la toma de conciencia que contribuye a cambiar el enfoque asistencialista que aún domina las políticas públicas y el actuar de la población en general hacia este sector. Débil coordinación interinstitucional e intersectorial que abarque los 3 órdenes de gobierno que se evidencia en las áreas de oportunidad identificadas en el informe especial presentado por la CNDH. La falta de una estrategia nacional de accesibilidad que en todos sus ámbitos, a saber, entorno físico, transporte, información y comunicaciones, tenga como premisa, 1, que los diseños, productos y servicios nuevos sean accesibles. 2, identificar y conservar lo que ya es accesible en el país. Y 3, un plan de acción para adecuar lo que no es accesible actualmente. D, comprender que el derecho a la educación es un derecho llave, amplio, que debe abarcar desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida, por lo que la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, por construir, es la oportunidad del Estado mexicano para generar un trabajo de colaboración que permita un sistema de educación inclusivo, respetuoso de las necesidades de todas y todos, particularmente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad múltiple, severa o de mayores necesidades de atención personalizada. El día de hoy nos convoca y celebramos la realización de este foro convocado por la Cámara de Diputados, que permita a los participantes discutir cómo afrontar estos y otros retos que persisten en nuestro país en materia de discapacidad. La CNDH dará su mayor esfuerzo, compromiso y trabajo. Y por eso, nuevamente, hacemos un exhorto para que se fortalezca la garantía convencional
que representa el CONADIS, no solamente en su integración, sino en el fortalecimiento de las políticas que pueda desprenderse. Y por eso creo que este foro, las conclusiones que de este foro salgan, el compromiso, estoy seguro, de la Cámara, y se sumará la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto la Comisión de Derechos Humanos del Senado, aquí representado por Kenia, que es quien está con nosotros aquí, haremos llegar los resultados de este esfuerzo, estoy seguro, para que pueda construirse y fortalecerse la política pública. Agradezco nuevamente a las y los panelistas la participación. Gracias, Kenia, por la solidaridad en la Recomendación Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias por su atención. Bueno, una vez instaurados los trabajos de este Foro de Derechos Humanos, agradecemos la participación de las personalidades del que destacaron el acto inaugural de este foro.